Quiero comenzar compartiéndoles una frase, y de hecho con esta frase le doy título al mensaje de hoy. Hagamos un mundo nuevo. Saben, seguramente esta frase es sugerente. Y cuando escuchamos esta frase, hagamos un mundo nuevo, a lo mejor nos sentimos motivados a nosotros ser parte de esa proclamación y de ese trabajo por lograrlo. Pero quiero decirte algo para que no te confundas. Nosotros, la iglesia, nunca hemos sido llamados a hacer un mundo nuevo. Nosotros, la iglesia, hemos sido llamados a proclamar a aquel que viene. Y cuando Él venga, trae consigo un mundo nuevo. Por lo tanto, cuando yo uso esta frase, no me estoy refiriendo a la iglesia ni a nuestra misión. Estoy usando la frase que con más fuerza se escucha cada vez más. Voces de economistas muy conocidos en el mundo, de políticos y de gentes en todas las esferas de la sociedad, muy poderosos, por cierto, que con más fuerza proponen: hagamos un mundo nuevo. En el año 1932, un escritor, Aldous Huxley, escribió un libro titulado Mundo Feliz. Y en un fragmento, uno de los párrafos de ese libro dijo: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían servir o amarían la servidumbre. Año 1932, un escritor, Aldous Huxley, escribe estas palabras, que cada vez se vuelven más real en nuestros días, una sociedad que tiene como pecado y como arma mortal que Satanás está moviendo con más fuerza el consumo y el entretenimiento. Cuando una sociedad se vuelve tan entretenida, la conciencia se duerme. Y cuando una iglesia se vuelve parte del entretenimiento de la sociedad, la iglesia se duerme y deja de escuchar la voz de su Señor. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, acerca del Foro de Davos y el Manifiesto 2020 de Davos. No sé si ustedes por su parte han oído hablar de la encíclica última que escribió el Papa, de nombre Fratelli Tutti. Y sé que como la mayoría no han escuchado esto, y por ejemplo, tal vez piensan que Fratelli Tutti es una marca de frozen yogurt. Pero déjenme empezar por el Foro de Davos. En el año 1971, un economista de nombre Klaus Schwab, todavía vivo en la actualidad, en el año 1971 creó el Foro Económico Mundial. Lo creó como una organización sin fines de lucro y no gubernamental, que simplemente reuniría en Davos, Suiza, por eso se llama así el foro que realizan cada año, reuniría a los grandes economistas y empresarios del mundo entero. Lo que comenzó siendo como una organización sin fines de lucro y no con influencia en el gobierno, se ha convertido en una de las organizaciones más poderosas en la actualidad y en los últimos años. Este año, el año 2020, Klaus Schwab levantó un nuevo manifiesto casi al borde de los 50 años de haber creado la organización. En el año 1971 él escribió el manifiesto de Davos, de lo que sería la economía en las próximas décadas y de lo que planteaba que las naciones deberían hacer para que el mundo fuera económicamente diferente. Hoy, en el año 2020, escribieron un nuevo manifiesto y él lo proclamó este año, donde estaban presentes los más grandes empresarios, los dueños de los bancos más importantes, los políticos más reconocidos. Y allí proclamó lo que se llama el Manifiesto de Davos 2020, que prepara a los económicos y a los poderosos del mundo para que ellos a su vez preparen a las naciones para lo que debe ser el mundo en el año 2030. Así que la propuesta es que en lo que resta de una década, o lo que comenzará en la década a partir del año entrante o en tan solo 2 meses, el mundo comenzará a hacer, o deben ellos, dicen ellos, deberá hacer algunas cosas. Y estas son por lo menos 4 propuestas que en el Foro de Davos se proclamaron. Número 1, construir o levantar o generar o crear un mundo nuevo, un mundo sin fronteras.
Un mundo donde no haya fronteras geográficas. Y cuando nosotros escuchamos eso decimos, eso parece interesante. Pero sabes, quiero preguntarte, ¿dónde nació la idea de las fronteras? ¿Quién le puso límites a los territorios? ¿Quién las separó por regiones? Si ustedes leen el libro de Génesis, precisamente como está diciendo Marina, fue Dios el que comenzó a ponerle límites a las tierras. Porque es una manera de contención humana y de respeto humano. Por otra parte, estos grandes hombres de negocios y empresarios, y este manifiesto específicamente de Davos 2020, propone que sin propiedad privada se vivirá mejor. Y la expresión clave es esta: no poseerás nada, pero serás feliz. Yo no sé ustedes, pero ya yo viví ese experimento y lo menos que hubo fue felicidad. Número 3, un mundo donde la población mundial consuma menos carne y se le ofrezcan otras proteínas alternativas. Y nos preguntamos, ¿por qué eso? Bueno, dicen los psicólogos que algunas de las cosas que suceden cuando no hay el consumo de carne necesario es que nos volvemos depresivos. De hecho, Robin Williams se cree que una de las razones por las cuales quitó su vida, se suicidó, es porque no consumía carne y entonces esto elevó altos niveles de depresión en su cuerpo. Una sociedad deprimida es una sociedad que no tiene motivación y que va en la dirección en la cual la quieren conducir. Y luego, como para poner una nota ahí un poco interesante, ellos dicen, eso sí, será un mundo interesante porque ofreceremos vuelos a Marte. Bueno, parece ser que muchos no querrán estar aquí, se querrán ir. Por su parte, el Papa Francisco este año escribió lo que se conoce como la encíclica Fratelli Tutti. Fratelli Tutti en italiano quiere decir totalmente fraternos, totalmente hermanos. Y la encíclica dentro de los escritos papales es la de más alto rango. Cuando en el Vaticano se dice que el Papa escribió una encíclica, le prestan mucha atención porque ahí está declarando cosas muy importantes. Esta última es de las más revolucionarias. Por lo menos hay 5 propuestas importantes. No a la cultura de los muros. Casi básicamente lo que dicen en Davos los economistas. No al virus del individualismo. Proteger a los inmigrantes o lo que sería lo mismo, inmigración libre. No al nacionalismo. Y por supuesto, la gran propuesta que el Vaticano hace en su escrito, en uno de los capítulos, es la unidad de todas las religiones sobre la base de la libertad religiosa. Todas son propuestas atractivas. Y de hecho, esto no son teorías de conspiración, señores, esto lo busqué yo durante días en la semana, sentándome en las páginas del Fórum Económico Mundial y en las páginas de algunas entidades católicas reconocidas que tratan de resumir lo que ambos eventos están diciendo. Coincidentemente, parecieran que tanto el Papa como Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial o el presidente del Foro Económico Mundial, se hubieran sentado juntos a la mesa y se hubieran puesto de acuerdo antes de uno escribir su manifiesto y el otro su encíclica que iba a poner cada uno, porque coinciden mucho. Y no nos damos cuenta de que los que creen tener el poder de las naciones de la tierra están condicionando un mundo que ellos creen que debería llegar o debería surgir tan pronto como en el 2030. Las coincidencias son increíbles y para mí no hay coincidencia. No creo que se sentaron juntos a la mesa. Creo que sencillamente está operando un espíritu que ha venido en aumento, que viene desde el comienzo de la iglesia. Y Juan escribió, ya está en operación el espíritu del anticristo. Y está cada vez más en aumento, tratando de hacernos ofertas atractivas. Porque déjame decirte, mientras yo leía esto decía, ¿será entonces que cuando la Biblia dice que las personas serán llevadas a aceptar un sistema global, e inclusive la Biblia habla de una marca del anticristo y todo lo que conocemos, la marca de la bestia, yo lo miraba como que las personas iban a ir casi obligadas, pero ahora entendiendo esto y viendo lo sugerente y lo atractivo de estos escritos, llego a la conclusión de que la gran mayoría de las personas dirá, yo quiero entrar en ese ambiente y en ese nuevo estilo de vida, yo quiero ser parte de ese nuevo mundo igualitario y equitativo, y mirarán a los que digan no de una manera casi como locos, porque será una propuesta atractiva. La pregunta hoy que tenemos que nosotros hacernos es esta: ¿qué haremos como iglesia? ¿Saldremos a las calles a protestar? La iglesia no ha sido llamada a eso.
La iglesia ha sido llamada a ser la luz de las naciones y la sal de la tierra. La iglesia ha sido llamada a ser aquella que prende la luz de la revelación de Cristo y ser la voz profética en las naciones. Lo que sí hemos sido llamados a hacer es a proclamar la verdad de Dios y a tratar de conquistar los corazones con la verdad del evangelio para que la gente crea a tiempo en el único que les dará una realidad eterna, donde todos estaremos en ese ambiente perfecto y donde no habrá agendas escondidas detrás de propuestas atractivas, sino que realmente será un reino perfecto y un reino completo donde todos podremos vivir delante de nuestro Dios y donde todos podremos vivir para adorarlo a Él para siempre. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo quiero llevarlos a la escritura hoy en 2 de Pedro y ahí poner la atención. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 3. Es una carta cortita, este es el último capítulo, capítulo 3 de 2 de Pedro. Y vamos a leer algunos versículos, pero antes permítanme introducirles el tema que Pedro está tratando, al menos en este capítulo. Específicamente en el capítulo 3, él les dice a los cristianos y a los creyentes, a los que originalmente le envió su carta y a nosotros a través de ellos, les dice, así como les escribí en mi primera carta acerca de la venida de Cristo, ahora vengo a hablarles a ustedes una vez más de este tema para que no ignoren lo que ha de suceder. En los versículos previos a estos que yo les voy a leer, Pedro comienza a hacer una comparación entre la generación de los días de Noé y la nuestra. Y comienza a hacer una comparación entre el juicio en los días de Noé y el que se acerca para la humanidad. Y dice, el mundo de aquellos días fue inundado como causa de la maldad y de la arrogancia de los hombres que le dieron la espalda a Dios y pretendieron ser dioses por sí mismos, viviendo llenos de inmoralidad. Y Dios inundó el mundo en agua. Pero recuerden que Él prometió que no lo volvería a hacer. El Señor dice ahí en Génesis capítulo 9, cuando vuelva a caer la lluvia sobre la tierra, yo pondré mi arco en las nubes y me acordaré del pacto que hice contigo, Noé. Pero dice Pedro, sin embargo, la última generación será también una generación que pasará por el juicio. Y esta vez no será por agua, será por fuego. Y todos los elementos de la creación ardiendo serán destruidos. Y todo eso acontecerá al final de los tiempos. Y luego de introducir ese tema y de hablar de juicio y de todo lo que Cristo en su momento hará con el planeta y las naciones, llegamos a la parte del pasaje que quiero leerles a ustedes a partir del versículo 14 de 2 de Pedro, capítulo 3. Y la Biblia dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. El Señor bendiga su palabra en sus corazones y el Espíritu Santo la use desde ya para darles a ustedes entendimiento, les abra los ojos y les permita recibir una verdad. ¿Alguien dice amén a eso? Pero permítanme extraer de este pasaje algunas cosas que quiero dejarles en este día. En realidad, para mí, 3 consejos que por el Espíritu Santo Pedro recibe y lo deja a la iglesia y nos lo da a nosotros. El primero es que nos esforcemos. El primer consejo es esfuérzate. O dicho de manera general, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Alguien diga conmigo, esforcémonos. La palabra de Dios te dice, en la medida que se acerca el día de su regreso, el nivel de esfuerzo al cual tú tienes que estar sometido y que tú tienes que provocar en tu relación con Dios, tiene que ir en aumento. Cuando la palabra habla de esfuerzo, habla de algo que no es natural. Por ejemplo,
¿Quiénes van al gimnasio toda la semana? Una sola. Y aquí atrás, el coach, por supuesto. Es el trainer, brother. Es un entrenador, tiene que estar en forma. Los demás, ¿saben por qué? Porque demanda esfuerzo. Y el esfuerzo implica sacrificarnos. Y así como aquel que se esfuerza para estar físicamente en forma, la Biblia nos dice, más aún, esfuércense. Y esfuércense en dos cosas principalmente. Número uno, en santidad. Dice aquí la palabra, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Vamos a resumir estas dos expresiones, mancha y defecto. Que Dios los encuentre sin mancha y sin defecto es igual a santos. ¿Qué es la santidad? Ser santo es ser apartado para Dios. O apartarnos para Dios, es vivir en Dios y para Dios. Escúchame, ser santo no es apartarse de la gente, pero sí ser diferente a la gente. Ser santo no es irnos a las montañas de Carolina del Norte o a cualquier área montañosa de los Estados Unidos y tratar de vivir en una civilización cristiana apartados del mundo pecador. Eso lo intentaron hacer los monjes católicos y encontraron tantas evidencias de pecado en sus monasterios como afuera. Porque no es el apartarnos físicamente lo que nos hace santos, sino apartarnos en el espíritu para Dios. Y decidir vivir en medio de este mundo mientras vemos la misma televisión, comemos las mismas comidas, vamos a los mismos centros comerciales y compartimos con la gente. Mi corazón tiene que haber sido de alguna manera procesado por el cielo para que yo sea diferente a todos los demás. Como hablaba con mi hija en estos días y ella me decía, ahí está Michi, ella me lo puede corroborar, que ella siempre le dice a sus amigos de la escuela que cuando ella esté presente, ellos a veces no la respetan, ¿verdad, Michi? No usen palabras conmigo que sean obscenas y que sean sucias, que a mí no me gusta escuchar. Y tiene la valentía para decirlo. Normalmente en la adolescencia, cuando queremos nosotros encajar, tener grupo, pero es más importante a veces que te rechacen por tu fe a perder la comunión con tu Señor para querer ser como los demás. Y a la misma vez insistir en ser amiga, insistir en estar dentro del grupo, insistir en tratar de estar allí, no en aislarnos, porque ¿cómo verán la luz si la luz se aísla? Pero una vez que la luz penetra, la luz tiene que ser lo suficientemente radiante como para marcar la diferencia y disipar las tinieblas. Entonces, yo no te quiero decir todo lo que santidad implica, pero tú tienes que ir a las Escrituras y leer el Nuevo Testamento de una a otro lugar, empezar por Mateo y terminar con Apocalipsis o toda la Biblia, hasta que el Espíritu Santo te revele a tu persona lo que significa vivir en santidad sin ser un santurrón, vivir en santidad sin ser un religioso, vivir en santidad sin tratar de hacerlo externamente, sino que sea de adentro hacia afuera y que lo que se ve afuera sea la expresión de lo que realmente está ocurriendo adentro. Dice aquí el Señor a través de Pedro, esfuércense mientras el mundo los quiere llevar en la dirección de agendas, de gobiernos, de economistas y de personas en altas esferas del poder humano. Quieren condicionar un mundo donde al final del día los valores de Dios van a ser quitados, donde las religiones se unan para adorar a todos los dioses en un gran paquete. Esfuércense para ser ustedes el pueblo de uno solo y los adoradores de uno solo, y los que tienen comunión con uno solo. Así que llegamos entonces a la conclusión de que ser santo es ser íntimo con Dios. Y que cuando las Escrituras dicen sin santidad nadie verá al Señor, es porque precisamente la santidad es la evidencia de la intimidad. Tú ves a Dios en la santidad porque esa santidad de tus acciones refleja la intimidad de tu corazón. En la medida que aumenten los días y se acerque el fin, los íntimos tienen que aumentar en la iglesia. Los que escuchan la voz del Espíritu tienen que aumentar en la iglesia. Los que tienen comunión con su Padre y por lo tanto los ojos abiertos tienen que aumentar en la iglesia. Esfuércense por estar en paz con Dios, dice Pedro. Que hoy el Señor nos revele a cada uno de nosotros si estamos en paz con Dios.
y que nos muestre qué rompe la comunión con Dios, qué rompe la paz con Dios, qué hace que nosotros no estemos en paz con su Espíritu Santo que vive en nosotros. Y si esa paz se rompió, llévanos, Señor, al punto de arrepentimiento y de confesión para restaurar la comunión contigo, porque separados de ti nada podemos hacer. Lo primero es esforzarnos. Lo segundo que el escritor Pedro nos deja a nosotros aquí en este pasaje es que seamos pacientes. Alguien diga conmigo, paciencia. Dice en el versículo 15, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Y lo que está revelando aquí el Espíritu Santo por medio de Pedro es que cuando nosotros somos pacientes, en realidad esa paciencia es del Señor y no nuestra. Y lo que está revelando aquí entonces es que la paciencia, como bien lo dijo Pablo, y a él lo menciona aquí también, es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que volvemos a lo mismo, que nosotros aumentamos en paciencia cuando aumentamos en intimidad. Y una iglesia que mira las noticias, que escucha a los periodistas, que escucha a las personas hablar alrededor de ellos, que ve a los políticos dar sus discursos, que vea a los unos y a los otros tratar de mostrar quién tiene la verdad, es una iglesia que tiene que meterse en la intimidad con el Señor para escuchar la voz del Espíritu Santo y saber que la verdad la tiene uno solo y Él quiere revelársela a la iglesia para que la iglesia la pueda proclamar al mundo. Porque si la iglesia no sabe qué tiempos estamos viviendo, lo que yo acabé de leer lo llaman conspiración. Y si lo que la iglesia ve que está sucediendo cada vez más alrededor nuestro, lo minimizamos, lo ignoramos por miedo al regreso de Cristo, o por cualquier otra motivación o cualquier otra razón, seremos una iglesia ciega y sorda. Y una iglesia ciega y sorda está viva, pero no tiene sentidos espirituales que necesita para poder discernir los tiempos, escuchar la voz de Dios y poder hablar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Porque esa es nuestra misión. Cristo todavía no nos ha recogido porque Él quiere una iglesia que hable, que proclame. Y esa voz profética salvará a millares y a miles y a millones. Pero a la misma vez, esa voz profética establecerá sobre aquellos que nieguen al Salvador Jesucristo un juicio en la eternidad de que sí hubo voz y verdad de Dios que fue proclamada a sus corazones. Y por eso se necesita una iglesia paciente. Cuando la iglesia se impacienta, niega la verdad de Dios, las promesas. Pedro dice en los versículos anteriores que habrá algunos que nos dirán: ¿dónde está la venida de Jesús? Nuestros padres murieron y nosotros todavía estamos vivos y Jesús no ha venido. Y probablemente los que dirán esto tendrán trasfondo religioso, conocerán las profecías y se reirán de la iglesia. Dice, se burlarán, dice Pedro. Prepárate para que eso suceda. Que comiencen a burlarse de los predicadores como yo y de las iglesias como nosotros, que prediquemos la segunda venida de Cristo. Y habrá inclusive pastores desde los púlpitos que dirán que es una locura estar hablando de la segunda venida cuando debemos enseñarle a la gente cómo manejar a otros asuntos de la vida debajo del cielo. Pero podemos tener la mejor vida debajo del cielo y no prepararnos para la vida después del cielo. Podemos tener quizás la mejor vida en términos humanos, secularmente hablando, pero no tener una relación íntima con el Señor aquí y ahora. Perder la comunión con Él y por lo tanto desperdiciar nuestro propósito sobre la tierra. Dios te hizo por una razón. Dios me hizo por una razón. Y Dios nos hizo iglesia por una razón. Para que seamos la voz de Cristo a las naciones y la verdad de Dios para el mundo en el que vivimos. Si alguien lo cree, diga amén. Recibo esa palabra. Y por último, lo que Pedro nos dice, aparte de esforzarnos y de ser pacientes, es que estemos alertas. Que estemos alerta. ¿Qué es estar alerta? En primer lugar es estar despiertos. Nadie está alerta dormido. Hace muchos años, cuando vivía en Cuba, la iglesia tenía en las noches algunos hermanos contratados para que custodiaran el edificio, porque estaban haciendo una construcción y se quedaron sin puertas ni ventanas. Entonces estaban algunas personas custodiando el edificio durante la noche para que no se llevaran los speakers y los equipos que la iglesia tenía, que imagínense, si cuesta en todas partes, cuánto más en Cuba.
que tenían que pagar en dólares con una moneda que estaba totalmente devaluada. Y los delincuentes estaban viendo cómo podían robarse, y de hecho lo hicieron en algún momento. Y yo recuerdo que uno de estos custodios, nosotros nos propusimos hacer una broma, algunos jóvenes, y esperamos a que se terminara uno de los servicios y nos fuimos metiendo en algunas habitaciones que conocíamos del edificio, para que cuando él se quedara dormido, porque nos habían dicho que se dormía, nosotros empezar a hacer ruidos en el edificio para que este hombre se asustara. Y efectivamente, cuando todos se fueron, se apagaron las luces y él se quedó solo en aquel edificio, no había pasado media hora y el hombre ya estaba roncando, pero con una manera impresionante. Y nosotros empezamos a cerrar las puertas con fuerza y a hacer ruidos para que él, entonces sí, se dirigía a un lugar, pero por otro lado estaban haciendo otro ruido, hasta que finalmente se encontró cara a cara con uno de los muchachos y él traía un tubo en la mano y en la oscuridad casi se le rompe en la cabeza. El final de esta historia, que nos reímos mucho y nos divertimos y luego quizás tuvimos un buen susto, es que si alguien fue llamado a hacer una alerta, tiene que estar despierto. En el caso de nosotros era una broma que estábamos haciendo, pero ¿qué tal si hubiera sido verdad? ¿Qué tal si el enemigo hubiera sido real? El lugar que le habían sido encomendado para que lo cuidaran se hubiera venido abajo. Iglesia, por nosotros estar dormidos, el enemigo está hablando con más fuerza que la iglesia, y la iglesia no tiene la palabra certera y la palabra clara que decir. Por nosotros no conocer las escrituras y no ganar por el espíritu el entendimiento de las escrituras, el mundo está hablando y distorsionando aún la verdad de Dios. Y la iglesia está diciéndole amén a las voces distorsionadas, aparentemente igualitarias y llenas de amor, de un mundo que en realidad está tergiversando el amor y la igualdad para llevarnos en una dirección como ciegos. Y la iglesia tiene que discernir la voz de igualdad cuando viene del cielo y cuando viene del infierno, porque el diablo es experto en provocar una igualdad diabólica y una unidad diabólica. Y si no lo quieres creer, lee Génesis 11, la Torre de Babel. Es el primer prototipo de una generación que se une para levantar algo, para darle culto al humanismo. Y tiene Dios que descender y confundir las lenguas, y vienen los idiomas por primera vez, y dispersar a la gente, porque ahí se estaba formando una diabólica unidad. Tal vez, dicen algunos, provocada por el primer gobernante de aquel tiempo de nombre Nimrod. Y la Biblia nos enseña que aquello era una unidad, pero diabólica. Entonces la palabra unidad no necesariamente viene del cielo, porque aún el diablo trabaja en una unidad perfecta. Jesús, cuando lo acusaron de echar fuera a los demonios por Belcebú, dijo no, porque Satanás no echa fuera a Satanás, porque él conoce este principio, que una casa desunida cae por sí sola. Y ahí Jesús reveló algo, que el infierno sabe que tiene que trabajar en unidad, y que el infierno sabe que si le propone una falsa unidad que a los seres humanos tenemos tanta sed de amor y unidad que le vamos a decir amén. Pero hace falta una iglesia que cuando eso venga del diablo salte y diga: no me huele bien, no sabe bien y no es bueno, y no le diré amén a lo que no es de Dios. ¿Qué necesitamos conocer para estar alerta? Necesitamos conocer las escrituras, leer las profecías del Nuevo Testamento, leer a Pedro, a Pablo, a Juan, a Judas, a Santiago, y discernir lo que ellos dijeron en el primer siglo de la era después de Cristo, que hablaba de nosotros. Porque lo que pasa es que hay un montón de teólogos y predicadores históricos que dicen que todo lo que ellos dijeron fue para el primer siglo, y esa gente fue profética. Y estaban hablando a la misma vez que para aquella iglesia allí en Éfeso o en Filipo o en cualquier lugar, estaban mirando a la iglesia en el siglo XXI en las naciones de la tierra. El Espíritu Santo los estaba usando a ellos para hablar una palabra profética para la iglesia en las naciones. Nosotros tenemos que ir a la palabra y por el Espíritu ser entrenados por la palabra, conocer las escrituras para que Él nos abra los ojos, tener el entendimiento y ser los Daniel, los Sadrach, los Mesach, los Abednego de esta generación, para poderles discernir la palabra al pueblo y decirle a la gente: esto está diciendo el Señor. Yo me pelaba ayer con mi barbero, surgieron conversaciones propias del momento que estamos viviendo.
Y le empecé a hablar acerca de lo profético, de lo bíblico, de lo que voces inclusive en nuestra generación han dicho, de los acontecimientos inclusive políticos ahora que se está viviendo. Y él se quedaba y me decía, ¿cómo? Sí, que personas en tal época, año 2007, hablaron de estos acontecimientos y de lo que estamos viviendo. Sí, yo quiero ver ese video. Un muchacho que simpatiza con el evangelio, que no le ha entregado su vida todavía al Señor, pero que tiene sed de descubrir algo. ¿Quién le puede hablar la verdad? Porque él me dijo, el día de ayer vino uno y me habló de una vidente. Y me dijo que una vidente, esta y fulano de tal, y le dije, mira, eso es del diablo. Me dijo, ¿tú no crees en las videntes? Y yo, no. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que tú tienes que entregarle tu vida a Él, tener una relación con Él, y cuando Él viene a vivir dentro de ti, su Espíritu Santo es el que te dice la verdad a través de su palabra y de la voz interna del Espíritu que corrobora lo que está en las Escrituras. Y yo creo que Él está hablando por su iglesia y en la iglesia a través de voces proféticas que no son videntes, que son hombres de Dios. Y los videntes y los mediums hablan por boca de Satanás. ¿Quién le puede explicar esto a una persona? Nosotros, la iglesia. Y no podemos nosotros, no nos puede temblar el brazo para decir la verdad. Porque en ese momento tú dices, ay, tal vez él crea en eso, yo lo estoy ofendiendo. Pero ¿cómo conocerán la verdad si no la escuchan? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo conocerán si nadie les anuncia? Pero hace falta una iglesia que conozca las Escrituras. Hace falta una iglesia que conozca los acontecimientos que estamos viviendo y lo ponga a la luz de las Escrituras. Y hace falta una iglesia que para poder estar en alerta sea llena del Espíritu Santo. Saben, veo un peligro en la iglesia de hoy. Y veo el peligro en que muchos quieren llenarse del Espíritu Santo sin llenarse de la palabra. Pero hay otros que quieren llenarse de la palabra sin el Espíritu Santo. Y Dios está llamando a una iglesia, y Dios quiere que esta iglesia sea la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se llena del Espíritu y de la palabra del Espíritu. Y ambas cosas cobran sentido y propósito. La persona del Espíritu, dice Juan en su carta, es Él, el Santo, el que los ungió y el que les hace entender todas las cosas. Y cuando Él, el Santo, les hace entender todas las cosas, ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Es decir, que yo vendría a corroborarte hoy lo que el Señor te ha venido diciendo a lo largo de la semana en tu intimidad con Él. Porque tú tienes la unción del Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo piensa igual. Una iglesia llena del Espíritu Santo habla el mismo mensaje. Entonces, cuando escucho que la iglesia está diciendo dos cosas diferentes en muchos aspectos, me doy cuenta de que estamos bebiendo de muchas fuentes, pero no de la que tenemos que beber. Estamos viendo demasiados predicadores, que no es malo en sí, pero a lo mejor estamos bebiendo. Es como si, como una señora le dijo a un doctor, me enteré que usted es cristiano evangélico y que no le ora a María. Y el doctor le dijo, mire, es que supongamos que usted se enferma como está ahora, y antes de venirme a mí directamente a ver, usted hubiera ido a ver a mi mamá para hablar con ella, para que ella rogara y hablara conmigo, o tal vez con mi secretaria, para ver si yo la podía entender. Tal vez ya usted estaría muerta. Pero usted tuvo la libertad de venir a mí directamente, porque no es mi mamá, sino yo el que soy el doctor. María simplemente fue el vientre que dio a Jesús, le dijo él. Y Él es el Hijo de Dios. Y usted puede ir directamente a donde está Jesús para hablar con Él en el precioso nombre de Jesús, hablar con el Padre y por la dirección del Espíritu Santo, hablar con el Dios eterno sin necesidad de intermediarios humanos. Hay un solo Dios, un solo mediador, dice allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero nosotros ahora no somos católicos, pero muchos evangélicos han hecho de predicadores y de maestros, casi como María. Lo que diga fulano, lo dijo Dios. Lo que dice el Espíritu Santo debe ser corroborado a través de esa persona. That's it. Lo que yo te estoy diciendo hoy tiene que corroborar lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida.
Yo busqué de Dios para hablarte una palabra. Tú deberías haber buscado de Dios para recibir la palabra y conectarte en el Espíritu y decir amén a lo que el Espíritu está diciendo. Y si yo digo algo fuera de la verdad, entonces tú saber discernirlo y en amor corregirme y orar por mí, no desechando al que falló, amándolo y levantándolo, pero dándole crédito a la voz del Espíritu que está hablando dentro de ti y corroborándolo por su palabra. Por eso el apóstol Pedro dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Es decir, ustedes tienen que llenarse de las Escrituras, de discernimiento y del Espíritu Santo para estar alertas. Digan conmigo, las Escrituras, discernimiento y el Espíritu Santo. Nos tenemos que llenar de las Escrituras, de discernimiento y del Espíritu Santo para estar con los ojos abiertos, los oídos abiertos y poder entonces estar alineados al corazón del Padre y poder ser la voz que el mundo necesita, no respaldando voces humanas, sino la voz del cielo para que la gente sea llevada a quien tiene que ser llevado, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús.